Buenos días, compañeros. Nos vamos a presentar. Bueno, mi nombre es Andrea, estoy con Fede, Gemma y Donovan y vamos a hablar de la identidad como forma de creación contemporánea. Yo sé que ya hablamos sobre la identidad como una cuestión colectiva, pero ahora lo vamos a abordar desde la identidad individual y cómo esto se relaciona con otras manifestaciones. Entonces, primero vamos a empezar a definir qué es la identidad y pues, qué es la creación contemporánea. Pues, según la RAE, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Como parte de esta ponencia proponemos el concepto de la identidad como un punto como de partida central para los procesos de creación contemporánea, o sea, como el eje principal por el cual hacemos y creamos. Abordar el aspecto de la identidad como exploración y sublimación de experiencias, entornos, tiempos, territorios y la corporalidad son aspectos que dentro de nuestra creación se manifiestan en distintos medios. Y por nuestra creación me refiero a nosotros cuatro. Y la identidad no solo es una alineación con el autoconcepto, también es una forma de entender el tiempo y las cuestiones actuales dentro de la sociedad. Entonces, la identidad individual no está supeditada solamente al individuo, sino también a su entorno y a lo social. Bueno, nosotros decidimos dividirlo en cómo lo vemos las cuatro artistas. Entonces, yo voy a hablarles un poco sobre cómo yo veo la identidad desde mi práctica artística y desde mi producción. Yo lo veo o lo llamo como identidad desde lo sensible. Y bueno, cuando pensamos en identidad, solemos pensar en quiénes somos, nuestra historia, nuestro contexto o nuestras experiencias. Sin embargo, dentro de mi práctica artística, la identidad aparece más como una forma de sentir y relacionarse con el mundo. Mi trabajo surge principalmente de experiencias emocionales. Dichas emociones son el punto de partida desde el que observo mi entorno y construyo mis piezas. Temas como lo son la conexión, la intimidad, la memoria, la pérdida o el cambio aparecen constantemente. Esto porque forman parte de mi manera de experimentar y entender la realidad. Aquí presento algunas de mis piezas para un proyecto de fotografía, el cual se titula Inventario de Compartido. Y pues presigo. Este, Honestamente me gusta pensar que mi entorno mueve mis emociones, pero que a la vez mis emociones también determinan la manera en la que me muevo dentro de ese entorno. Es justamente esa relación desde donde nace mi trabajo artístico, al que yo llamo mi propio lenguaje y traductor a modo de catarsis. Muchas de mis obras funcionan como una traducción visual de experiencias que a veces son difíciles de expresar con palabras, pues no suelo comenzar desde una narrativa completamente definida, sino que trato de empezar desde lo que es la sensación, una imagen emocional o una inquietud personal que necesito procesar. Por ejemplo, en mi serie Intimidad y Conexión, exploré la necesidad humana de coincidir emocionalmente con otras personas. A través de grabados, fotografías, pintura e instalaciones, intenté representar todo aquello que muchas veces permanece invisible, los efectos, las ausencias y las huellas que dejan los vínculos en nosotros. Asimismo, la memoria también ocupa un lugar importante dentro de mi trabajo, pues no me interesa entenderla como un registro exacto del pasado, sino como algo un poco más fragmentado, cambiante y profundamente emocional. Por eso es que recurro con frecuencia a imágenes intervenidas, objetos cotidianos o materiales que funcionan como portadores de memoria. Y bueno, aquí menciono y pongo imágenes de algunos de mis trabajos grabados con acrílico y pinturas al óleo de la serie ya mencionada. Pero bueno, sin embargo, recientemente también he comenzado a preguntarme qué ocurre cuando esas emociones dejan de pertenecer únicamente a una experiencia personal y pasan a formar parte de una experiencia colectiva. Proyectos como los que están en pantalla titulados ¿Quieren la denuncia? Nada más vamos a hablar hoy de fútbol. Y Coser lo que falta, fragmentos sepultados contra el olvido. Aborda la memoria, la ausencia y la herida, pero esta vez desde una dimensión social, pues me interesa pensar que la identidad también se construye a través de aquello que nos conmueve a los demás. Personalmente pienso que crear desde la identidad también implica permitirse ser vulnerables, y creo que ahí es donde el arte puede generar empatía, cuando una experiencia personal deja de pertenecer solamente al artista y comienza a conectar emocionalmente con otros. Si antes mi trabajo surgía de emociones provocadas por experiencias propias, ahora también surge de el observar el entorno social en el que habito. La empatía se ha convertido en otra forma de memoria y por lo tanto también en una forma de identidad.
Aunque muchas de mis obras parten de experiencias personales, mi intención ya no es hablar únicamente de mí, sino que ahora también me interesa que estas experiencias puedan convertirse en espacios de identificación para otras personas. Ahí sirvió. Bueno, yo hablar desde la identidad desde lo corporal. Bueno, primero definir qué es la identidad corporal, ¿no? La identidad corporal es la percepción, el conocimiento y la vivencia subjetiva que una persona tiene sobre su propio cuerpo. Abarca cómo reconocemos nuestro sistema físico, son las posturas, los movimientos y cómo nos sentimos respecto a nuestra apariencia y cómo creemos que los demás lo perciben. Es un concepto dinámico y cambiante que se moldea a lo largo de la vida mediante experiencias, estado emocional, estados de ánimo y de influencia, sobre todo del entorno social. Y pues yo hablo desde lo corporal porque me interesa justamente hacer esta investigación propia de cómo mi identidad se va construyendo a través del cuerpo, ¿no? Entendiendo el cuerpo como un cúmulo de territorios, vivencias, experiencias y entre cruces con la sociedad. Entonces, mi obra y su relación con la identidad nace a partir de la creación y conceptualización de experiencias personales, recuerdos, sueños, y utilizo sobre todo en esta última serie que he estado creando los últimos 2 años. em, sí, la fotografía como registro de recorrido corporal las uso como herramientas para estos procesos artísticos. Y bueno, parte de mi discurso nace desde esa premisa, el habitar lo corporal como manera identitaria, ¿no? Y hace constante énfasis en hacer conciencia sobre el cuerpo, que es uno de los medios los cuales me permiten explorar mi identidad desde lo corporal. Y no solo eso, también hacerlo desde el performance, que creo que es el medio por el cual podemos identificar como el ejemplo perfecto para hablar desde lo corporal. Y como mencioné anteriormente, durante los últimos 2 años he enfocado una gran parte de mi trabajo a la exploración de manifestaciones desde el sentir y la experiencia en el entorno. Y en pantalla les presento la primera parte de mi proyecto, que es una investigación que he llevado a cabo durante los últimos 2 años, que se llama Heart Training. Esta es una pieza que hice y que presenté en mi experiencia en el 2024, en donde hago un recorrido de los estados emocionales que emergen desde el amor y cómo esto se manifiesta en el cuerpo. Utilizo el performance y información de danza como una herramienta y medio para sublimar esas experiencias. Aunque no abordo directamente la cuestión del cuerpo exclusivamente, sino desde el interdisciplinario, me interesa también, pues, la cuestión plástica, ¿no? Y en mi pieza relaciono estos conceptos de la plástica, lo poético, lo simbólico, la figura, el performance y la instalación, desde ese eje conceptual, desde el eje de la identidad y del cuerpo. En el registro del video leo fragmentos de mi diario mientras pasaba por un proceso de duelo y catarsis. Y en el performance revisito estos escritos desde una temporalidad alterna, donde mis propias palabras van guiando la experiencia sensorial de mi cuerpo abocado. El registro textil, entonces, se vuelve una huella de movimiento y manifestación del cuerpo y sus funciones, como una cicatriz de colores. Y bueno, desde ese registro que es en pantalla, esa tela grande, nace la segunda parte de ese proyecto. Nace la segunda parte de ese proyecto, en donde el registro textil se vuelve el elemento central. El registro se transforma en una obra que ahora, en vez de ser una huella, pasa a vestir el cuerpo desde esas experiencias como una segunda piel. Y en Heart Love, este concepto se profundiza desde la liberación del sentimiento del amor, tanto propio como interpersonal, y como de manera simbólica las cicatrices se portan en el cuerpo. Esta serie en continuo desarrollo, pues la verdad es un trabajo que sigo explorando porque, como mencioné, es algo que se va construyendo a través del tiempo, a través del entorno y que es un proceso cambiante. Considero que pues sí, que es un trabajo que va a seguir construyéndose y pues es ahí donde me interesa realizar la investigación, de pensar la identidad corporal como un vehículo central en la producción de prácticas que te deleguen con las experiencias personales. Entonces, de ahí viene la parte de la identidad corporal. Y ahora pasamos con la identidad corporal, que así se refiere a que las personas construimos y percibimos nuestra identidad a través del tiempo. Este concepto plantea que el yo no es completamente fijo ni permanente,
sino que se encuentra en constante transformación a partir de experiencias, emociones, recuerdos y cambios personales. Sin embargo, a pesar de estas modificaciones, existe un sentido de continuidad que permite reconocer cómo la misma persona a lo largo de distintas etapas de la vida que puede explorar las funciones de permanencia y cambio. Por un lado existe una sensación de continuidad basada en la memoria, la consistencia y de otro la vivencia y el paso del tiempo. Comprender la identidad temporal implica reconocer que el ser humano cambia constantemente sin perder de vista aquello que lo conecta con su historia personal. Y asimismo, puedes permitir diferentes versiones del yo coexisten dentro de una experiencia. A partir de esta idea, mi obra, mi jardín interior, aborda la identidad con la experiencia de ser mujer. La identidad femenina atraviesa ciclos de crecimiento, vulnerabilidad y renovación, manteniendo una continuidad a pesar de sus distintos cambios. Al igual que distintas piezas como tridimensionales, como Soft Shin Very Hard, la identidad temporal se manifiesta a través de la metáfora de la perla y la concha. La perla representa experiencias, emociones y vidas que con el paso del tiempo se transforman y se integran a la identidad. Así como una perla se forma mediante etapas animadas a lo largo de un proceso prolongado, la identidad también se construye a partir de recuerdos, afectos y acontecimientos que hayan vivido. Entonces, sobre ciertos vínculos, memorias o emociones que permanecen conmigo todo el tiempo, se convierten en parte fundamental de quienes somos. Desde esta perspectiva, la identidad no aparece como físico, sino una construcción mollada como una experiencia que puede resultar dolorosa y al mismo tiempo valiosa. Y otra pieza que tengo es una instalación llamada Ser amado, adosado, ser niño, que esta identidad temporal se manifiesta a través de la permanencia de la infancia dentro de la experiencia adulta. La obra parte de la idea de la identidad no se construye únicamente mediante este cambio mencionado, sino también aquellos aspectos que permanecen con nosotros a lo largo del tiempo. Peluches que han sido conservados desde la infancia y que sido confeccionados a partir de prendas infantiles son portadores de memorias afectivas, que esto mismo evocan la especie de clave de la compañía, revelando que los vínculos emocionales continúan formando parte de nuestra vida incluso años después. Mucho gusto, yo les voy a hablar de la identidad desde el entorno. En mi obra, el entorno se vuelve un personaje más. Por el entorno como tanto el físico como el digital, que al menos para nuestra generación, el ambiente digital es uno en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo, de nuestro día a día. Utilizo el espacio como medio para mostrar mis experiencias y vivencias. En una sociedad como la conocemos, la cultura pop se encuentra muy arraigada, al menos en el entorno mexicano, como ya mencionó, país con menos en conversaciones pasadas, ¿no? Analizando los paisajes, nos encontramos con personajes, momentos bizarros, escenas que parecen sacadas de las mismas ficciones. En línea, no era un show. Bueno, sí, cierto son. En línea albergan muchos más fenómenos que desde esta fantasía es interesante poner sobre la mesa qué es lo que se consume a día el humano en línea y cómo esto se interpola con su existir en el plano terrenal. Eh, yo puse de ejemplo esta red ángeles y esta es una expresión que hay ahorita en el YouTube, de como de rótulos espectaculares y todo eso, en el que pues, en este por ejemplo hay varios como garrafones o como otros en el que ponen distintas ilustraciones, yo creo como parte de la cultura general. Y luego de todos este es un taxi de aquí de ruta de Tijuana que tiene el personaje de Son. O este que yo me encontré en la CDMX, que es un torneo de cómics, que es Invincible, que está en un tetro de sopatortas. Y en una exposición pasada de yo mismo, fuimos uno que era como de Goku en un puesto de Tanguya, ¿sabes? Y yo creo que, oiga, siento como que estaba contando, como que todo eso a mí me parece muy interesante, porque es algo que vemos también como un deseo desde tiempo, porque hay varios libros incluso sacaron películas de ese mismo libro que se llama Ready Player One, o de Ernest Klein, que también tiene otro libro que se llama Armageddon, y habla como de cómo todo lo que hacemos en videojuegos, o películas, o en la cultura pop, realmente no es que no exista, sino que es como parte como de una consideración de parte del gobierno para que el humano esté acostumbrado a usar sales, a todo ese tipo de cosas.
como la realidad virtual o como el uso meta de Facebook, o sea, como que nos invita a coexistir entre lo digital lo tangible, ¿no? Entonces, en mi obra me gusta mucho esta juxtaposición de entornos, que es lo que trabajo, representar entornos, agregar estos detalles, personajes o estructuras que nos recuerdan a otro punto y pensar en que tanto emocionante de que esto en verdad sucediese. Hay incluso dos obras, que es básicamente un personaje de 31 minutos, que es una referencia a uno de los dos episodios en el que está Mario Hugo en la esquina de Inicio Carvajal con Inicio Carvajal, y que no sucedía nada, pues la obra se llama lo que dice el personaje. Luego en estudio estoy en la Avenida Revolución, que ahora no es algo noticioso. Y luego en la de la izquierda tenemos una que es de Galactus, de un personaje de Marvel, como aterrizando en Tijuana. En los cómics, pues es lo que hace aterrizar la continuación. Y ahí pues lo combino con personajes incluso en nuestra cultura. No sé si se aprecia muy bien, porque bueno, creo que me parece, entonces tengo a Mamá Lucha de Rodrigo Redana, el Chapulín Colorado, al otro sí, allá en un edificio, y al chorro de los Olympics, el Halls, bueno, el equipo de chorros de fútbol, allá está el cuadrado de la mano. Y pues todo el paisaje está el Cerro Colorado, varios íconos de la ciudad, y Cerro Colorado. Y ya, y ya no, oye, yo en mis trabajos me presento muchas veces a Tijuana, casi todo el tiempo. Pero sé que en otros lugares del país y aún nos encontramos con ese mismo tipo de ilusiones, pudieron mostrar pues lo de irse con el CMX o lo de Goku, creo que también es, no sé si, no sé qué lugares, no sé qué no es en estos mismos lugares. Y creo que, pues yo creo que también no leo y ver seguido su trabajo como esta cultura, digamos, de arte, cultura mágica, creo, y donde que están dando baja cultura. De cierta forma, si hablamos nosotros, son pertenecientes pues, a nosotros. Entonces, creo que esta manera de trabajar y quiénes somos desde nuestro espacio es fundamental, pues nos da un contexto importantísimo sobre dónde venimos y qué lugares ocupamos en este mundo. Pasa también que quedar una conexión con el espectador, pues muchos aquí compartimos lugares y creo que al reconocernos en el trabajo de otro, nos ayuda también a vernos a nosotros mismos desde otro punto de vista. Y ya es todo lo que yo tenía para decir. Pues como artistas, nuestro interés al crear esta ponencia era justo este eje central de la identidad como el punto de partida para poder no solo entender a nosotros como personas, sino nosotros como artistas y desde dónde vienen nuestros intereses para la creación contemporánea, ¿no? Y pues bueno, abordamos este aspecto de la identidad como una exploración, como un diálogo entre el entorno y recalcando, ¿no?, que la identidad no solo es una alineación con el autoconcepto, sino también una forma de entender el entorno y el tiempo actual. Gracias.